Muy bien, lección número 9. Jesús, el sacrificio perfecto. Y estamos de esta manera empezando ya la parte central de este programa, que tiene que ver con abrir la Biblia y descubrir las grandes lecciones que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y una vez más queremos saludar y dar la bienvenida al pastor Rubén Montero. Pastor, un feliz día, qué alegría verlo y para estudiar la Biblia. Feliz, pastor, de que ha llegado el momento de poder abrir la palabra de Dios. Amén. Y en esta nueva temporada corta, en este trimestre hemos tenido ya dos invitados. Estuvo con nosotros el pastor Enrique Cárdenas, también estuvo el pastor Gerson Bejarano, y hoy está con nosotros desde la incontrastable, la ciudad de Huancayo, la Misión Andina Central, el pastor Joab Antesana. Pastor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Pastor Roset, nuevamente muchas gracias. Pastor Montero, de la misma manera, gracias. Y siempre será un privilegio compartir la Biblia con ustedes. Gracias. No te olvides de seguir y darle clic, suscribirte al canal de YouTube, porque este programa está ya disponible en redes días antes de su estreno, así que especialmente en el canal de YouTube. Si todavía no te has suscrito, por favor hazlo. Aquí está apareciendo Adventistas UPS, y no te olvides de darle también clic a la campanita de notificación. Pastor, me siento un youtuber, pastor Rubén. Bueno, será porque está el pastor Joab aquí, ¿no? El que nos acompaña también, el pastor Joab, es un joven pastor que tiene un canal de YouTube, ¿verdad? Donde presentas estudio de la Biblia. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Gracias. Es un canal que inició la idea con compartir bosquejos de la lección. Y bueno, de vez en cuando también voy subiendo comentarios diarios. El nombre del canal es Joab Antesana. Y cada semana sí voy publicando los bosquejos de cada lección. No lo hago el comentario diario, no trato de bosquejar de forma temática la lección. Y bueno, gracias a Dios vamos a ir viendo ahí. Sí, yo me encontré en una ocasión con uno de sus videos, pastor. Es un bosquejo muy resumido, me parece entre 9 a 10 minutos, el bosquejo semanal de la lección. Más o menos. Un repaso, a veces un poco más, menos. Pero muy bien, y me gustó porque utiliza el ciclo del aprendizaje que nosotros aquí promovemos también. Así que felicitaciones. Gracias. Ya Gracias, seguramente pastor. vamos a ir compartiendo un poco más. Ahí está apareciendo Adventistas UPS y será una bendición. Pastor, ¿qué le parece si empezamos de una vez, sin más? Y no podemos empezar sin orar, ¿verdad, pastor? Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra en este momento. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que toda lección aprendida sea una lección practicada. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias a Dios por esta oportunidad. Lección número 9, Jesús, el sacrificio perfecto. Para esto vamos a estudiarlo o repasarlo a través del ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, explora, aplica y crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Para la lección, para la introducción o motiva de esta lección, queremos dejar el tiempo con nuestro invitado, el pastor Joab Antesana. Gracias, pastor. Ustedes están observando una imagen que es una cucaracha. Creo que todos conocemos, nos hemos cruzado con una cucaracha, y dudo mucho que algunos de nosotros veamos a la cucaracha y digamos, ¡ay, qué bonita cucaracha! Pastor Heisen, usted tiene hijitos, igual Pastor Rubén. No sé si alguna vez le han pedido a sus hijitos de mascota una cucaracha. No. Genera repulsión, normalmente. No es un animal que nos guste. Ahora, imagínense esto, que las cucarachas están en peligro de desaparecer. Están por ser eliminadas. Algunos van a explicarnos el impacto que esto tendría en el ambiente, pero de algo estoy seguro. Pastor Heisen, si le dirían a usted, pastor, las cucarachas van a morir, ¿usted puede sacrificarse por ellas? No, definitivamente no.
no haría tal cosa, ¿no? Sería algo que lo rechazaríamos, ¿verdad? Y no creo que, disculpen, haya persona en el mundo que diga, yo muero por las cucarachas, yo me inmolo por las cucarachas. Y si alguien por ahí saliera a decir, yo voy a morir por las cucarachas, lo tacharíamos de loco. Ese está loco. ¿Cómo va a morir por las cucarachas? Y su familia, sus hijos, sería algo incoherente, algo absurdo hasta cierto punto. La Biblia, en Isaías, dice a Jacob, le dice gusanillo de Jacob. Y es que nosotros, si bien es cierto, no quisiéramos que se compare nosotros con las cucarachas, pero en el universo somos el único mundo que cayó en el pecado. Somos la única especie que transgredió. Y a los ojos de Dios el pecado es repulsivo. A los ojos de Dios el pecado es algo que lo detesta. Entonces, así como a nuestros ojos morir por una cucaracha sería algo asombroso, algo increíble, una locura, cuando Cristo decidió morir por nosotros, por una raza caída, por una raza que le gusta el pecado, a los ángeles eso le asombró. Claro, no dijo, ¿cómo va a morir por esas cucarachas de la tierra? No fue eso, pero sí éramos pues una raza, y somos una raza que yo creo que hasta ahora seguimos siendo pues ese punzón en el corazón de Dios. Y Cristo decidió morir por nosotros, más o menos para entender, ¿no? la figura, lo que significaba el sacrificio de Dios en el morir por nosotros. Y de eso habla la lección esta semana, esa locura que era a un Dios, al creador del universo, venir a morir en esta tierra por nosotros. Esta semana veremos, dice la lección, la cruz tal como aparece en el libro de Hebreos. Seguramente tú también, así como yo me quedé impresionado de la historia. No sé, Pastor Rubén, ¿qué le pareció el motivo de hoy? Bueno, en realidad es una comparación muy exacta, ¿no? Respecto de lo que significa la raza humana caída en todo el universo, la única que entró en el pecado, y sin embargo nuestro Dios envió a su propio Hijo por amor a esa raza. Extraordinario, realmente. Y de eso justamente veremos, ¿no? Esa locura, ¿no? Algo incomprensible para muchos. Cómo es que Jesús, siendo inocente, murió en la cruz, que era una muerte básicamente ofensiva. Una muerte destinada o dedicada, si cabe el término, a los peores malhechores de los tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Jesús, siendo inocente, cómo es que Jesús, siendo Dios, viene a morir como un simple humano allí, latigado, una muerte cruda, fuerte, terrible, desnudo, inexplicable? Entonces, hay cosas que no podemos entender, pero sí, son reales, y hoy veremos esto a la luz de la Biblia, a través de Hebreos. Vamos de esta manera entonces, con esta introducción, con este motivo, empecemos a explorar el texto. Según los comentaristas y también el autor de la lección, Félix Cortés, y los estudios revelan que el libro de Hebreos muy probablemente fue escrito entre el 60 y 62 después de Cristo, Pastor Rubén. Hay muchos indicios textuales de que Pablo lo escribe desde Roma, ¿no? En su encarcelamiento muy probablemente, pero también ya nosotros vimos en las lecciones anteriores que el pueblo de Dios estaba desanimado, y la lección anterior vimos, Pastor, recordemos, en la lección también pudimos observar que había cierta confusión muy probablemente en algunos judíos cristianos de qué va a pasar ahora, ¿no? Con el templo, ¿no? Porque recordemos que el templo, Pastor Rubén, ¿qué año fue destruido? Bueno, el año 70 los romanos entraron en Jerusalén y destruyeron, ¿verdad? Quiere decir que cuando se escribió la epístola de los Hebreos, Pastor Joab, todavía estaba el templo, ¿verdad? Construido. Entonces, habían judíos cristianos que miraban, yo imagino, ¿no, Pastor?, al templo, y que todavía seguían sacrificando, ¿verdad? O sea, seguían sacrificando, y ahora aceptar a Jesús,
¿Y qué va a pasar? Sentían que esa es una tentación, porque imagínense, pastor, toda una vida hemos creído que se perdonan los pecados a través de sacrificar un cordero, y ahora que venga el evangelio y diga, no, el sacrificio lo pagó ya Jesús para siempre. Entonces ese era un mensaje cristiano, y Pablo ahora les dice que Jesús es el sacrificio perfecto, pastor. Eso será el estudio de esta semana también, y por esto hemos dividido la lección en 3 partes. La primera, y vamos a responder preguntas. En primer lugar, ¿por qué se necesitan sacrificios? La segunda parte veremos por qué Cristo es el sacrificio perfecto, y finalizaremos viendo por qué Cristo es el sacrificio en el santuario celestial, también porque hace una alusión grande, y quizás este va a ser un poco más la parte en que nos explayemos. Pastor Rubén, con ese contexto del pueblo, de la audiencia primaria de Pablo, a quienes escribió su carta, su sermón, ¿no? ¿Por qué hablar de sacrificio? ¿Por qué era necesario un sacrificio? El tema en el contexto. Pastor Heisen, quizá la palabra de Dios nos habla de diferentes maneras acerca de la necesidad del sacrificio, ¿no? Ya desde el momento en que se nos dice que la paga del pecado es muerte, y el ser humano no quiere morir, y Dios no quiere que el ser humano muera eternamente, entonces proporciona la venida de su Hijo para que muera en su lugar, un sacrificio sustitutorio. Pero también hay otra dimensión de la que la Biblia nos habla. En Génesis capítulo 15, por ejemplo, se nos habla acerca de un pacto que está siendo confirmado con el paso de aquellos que están participando del pacto a través de los cuerpos muertos, ¿no? De cuerpos de animales muertos. Eso parece sumamente extraño, pero era costumbre en aquel tiempo, en el tiempo de Abraham, era costumbre ratificar los pactos, ¿no? Cruzando a través de animales que habían sido divididos por la mitad, que estaban muertos, cadáveres, ¿no? Entonces pasaba era una costumbre de esos tiempos. Lo que estaba diciendo esa costumbre era: si es que no cumplo con la parte que me toca, quedaré como uno de estos animales. Wow. ¿No? Entonces el ser humano efectivamente no cumplió la parte que le tocaba, y lo que ahora merecía, lo que ahora había ganado por su incumplimiento, era la muerte. El ser humano no quiere morir, y Dios no quiere que el ser humano muera, y por lo tanto provee a alguien que muere en su lugar. El sentido del sacrificio es sustitutorio. Es Cristo que muere en lugar de el pecador que tenía que morir. Cristo perfecto, Cristo sin ningún pecado, que no merecía la muerte y que gana la vida, Él entrega su vida de modo voluntario para que aquel que merecía la muerte pueda tener esperanza de vida eterna. Esa introducción que hace la lección y el autor del estudio, de llevarnos a Génesis capítulo 15, donde está registrado lo que usted está mencionando en el tema de Abraham, para que luego diga en el versículo 9:22 de Hebreos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, eso justamente, ¿no? Lo que usted está diciendo, Pastor Joab. Si me permite, Pastor Rubén, es interesante que en el momento que Dios hace ese pacto, cuando parten los animales, Abraham no camina entre los animales. El que camina es Dios. Y miren, esto es interesante porque Dios nunca iba a romper su pacto. Hemos visto en lecciones anteriores, Dios es fiel. Pero es Dios quien camina entre los animales, diciendo a Abraham y diciéndonos a nosotros que Él iba a ser nuestro sustituto. Figura, ¿no? Sí, y a mí me dejó esto impresionado porque, mira, yo estoy caminando entre los animales. Tú vas a fallar, Abraham. Tu descendencia va a fallar. Mejor dicho, no camines, porque si no, si tú vas a fallar y vas a morir, mejor claro, camino yo. Pero ya yo soy el que camino. Ya ese detalle prefiguraba lo que iba a realmente suceder, ¿no? Es decir, quien iba a fallar es el hombre, pero quien iba a morir era Cristo. Era Cristo. Dios encarnado. Eso realmente es impresionante, ¿no? O sea, nos muestra en realidad el por qué Pablo dice, ¿no? Porque sin derramamiento de sangre no hay la remisión de pecados. Cuando está hablando sin derramamiento de sangre, está diciendo literalmente sin muerte. Correcto. No hay remisión de pecados, porque el pecado me lleva hacia la muerte. La paga. Entonces, para que yo pueda ser perdonado, alguien tiene que morir en mi lugar. O lo pago yo, o alguien lo paga en mi lugar. En este caso, Jesucristo dijo, yo lo hago. Y entonces a mí me da la oportunidad de tener la vida. Ahora, cuando hablamos de sacrificio, generalmente estamos hablando de sacrificio, ¿no? Derramamiento de sangre. Pero
En la Biblia también hay otro tipo de sacrificios, ¿no? Hay varios tipos de sacrificios, ofrendas. ¿Cómo hacer, Pastor Rubén, esa diferenciación, ¿no? Tengo entendido que para cada sacrificio cada sacrificio tenía un significado, ¿no? No todos tenían el mismo objetivo. También en la Biblia hemos leído muchas veces que algunos pobres no podían llevar quizás un cordero sin mancha, ¿no? Como estábamos viendo la lección en una lección anterior. Para encontrar un cordero perfecto, no solamente era difícil, sino también que muchas veces costaría, ¿no? Porque tenías que comprarlo, no siempre tenías en tu rebaño. Y además no sería posible encontrarlo, porque no hay perfección en este mundo de pecado, ¿no? Entonces, ahora, lo que importaba allí era la búsqueda. Correcto. ¿Por qué? Porque la búsqueda era pedagógica. El israelita, cuando iba buscando, quiero buscar a alguien perfecto, en su mente estaba colocando la necesidad de la perfección de la ofrenda, ¿no? Y los 5 tipos de ofrendas de los que se nos habla. ¿Cuántos tipos son? 5 tipos, 5. ¿no? Había una de holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de cereales, y por ahí falta una más, ¿no? De la que todas apuntaban hacia la verdadera ofrenda, que es nuestro Señor Jesucristo. Con motivos diferentes, Dios siempre llevaba al ser humano a colocar a Cristo como el centro del plan de la salvación. Y haciendo un paréntesis, bueno, para acotar quizás, Pastor Joab, entonces todos estos sacrificios prefiguraban o indicaban al Mesías, a Jesús. Todos señalaban a Cristo. Todos. Por ejemplo, los cereales, yo me ponía a pensar, ¿pero cómo? Los cereales... Claro, no tiene sangre. Claro, pero esa ofrenda era una demostración de gratitud al pueblo porque Dios había sustentado al pueblo. Y al mismo tiempo estaba prefigurando a Cristo, que es el pan de vida. Y Él se presentó. El cereal es la materia prima del pan. Así, ¿no? Es. Ahora, Pastor Rubén y Pastor Joab, quizás haciendo un paréntesis aquí, ¿no? Nosotros en ese tiempo, claro, ya no ofrecemos sacrificio como un cordero, etcétera, pero seguimos todavía, y quizás voy a salirme del tema, pero es importante, ¿no? Porque utilizamos todavía el término de ofrenda, Pastor. Ofrenda, ¿no? Y la ofrenda... ¿Esa ofrenda tendrá algún significado aparte de la gratitud a Dios? La ofrenda nosotros la encontramos desde los primeros momentos de la historia humana, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre Caín y Abel tenía que ver con la corrección de la ofrenda de uno frente a la equivocación del otro o del error del otro en tomar una ofrenda. Pero cada vez que la persona buscaba o un cereal o lo mejor que podía tener en cada una de las ofrendas que hemos visto, lo que se hacía era apuntar hacia el Señor Jesucristo. La ofrenda representa a lo que Dios nos dio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que había en el cielo? Dios no rehusó, ¿no?, entregar lo mejor que había en el cielo para nosotros. No escogió Por un ángel, tanto, ¿no? Nosotros debemos buscar siempre lo mejor para poder entregarle a Dios en nuestra ofrenda. Y la ofrenda, y cuando hablamos de ofrenda en ese tiempo, igual. Exactamente es lo mismo. Es el mismo principio. Es el mismo principio. El diezmo y la ofrenda son radicalmente diferentes, ¿no? El diezmo no me pertenece. Yo simplemente se lo estoy devolviendo al Señor. La ofrenda es de aquello que Dios me ha dado para mi propio uso. Entonces yo puedo escoger y entregarlo. Lo mejor. ¿No? Frecuentemente hemos escuchado a diversos predicadores que nos dicen, ¿no?, si es posible, escoge el mejor billete, el más nuevecito, ¿no?, el más lindo, el más brillante, la moneda más brillante, y esa que sea la ofrenda, ¿no? Aunque cada billete vale exactamente igual que el otro, un viejo igual que un nuevo. Claro. Pero la idea otra vez es, busca lo perfecto para Dios, busca lo mejor para Dios. Sí, me permite, Pastor. No, sí, por favor, cada vez que quieras hablar tienes que hablar. Y a ello, el plan de salvación no fue improvisado. El plan de salvación ya estaba dado antes de nuestra creación. Correcto. Y en ese contexto nuestra ofrenda tampoco tendría que ser improvisada. Al contrario, deberíamos de separar ya, esto será mi ofrenda, esto será para el Señor. Nos hemos acostumbrado a veces en el momento recién buscar, esto voy a dar.
pero no, creo que tenemos que, como dijo el pastor, buscar siempre dar lo mejor con anticipación. Aunque ahora estoy ofrendando últimamente, pastor, a través del CBMI, ¿no? A través del celular. Sí. Cómo ha cambiado el tipo, ¿no? Pero gracias, pastor, era importante este destaque. Ahora, la segunda parte de la lección, ¿por qué Cristo es el sacrificio perfecto, pastor? Está bien, hemos visto que en Génesis, en tiempo del desierto, todo eso apuntaba a lo que Jesús finalmente haría. Pero la lección se detiene a hablar, y es el tema central de esta semana, o fue, que Jesús es el sacrificio perfecto, ¿no? ¿Qué cualidades o por qué, cuando hablamos de perfecto, estamos hablando inherentemente de algo imperfecto, ¿no? De una ofrenda, un sacrificio imperfecto? Quizás, pastor, la palabra de Dios nos hace una comparación entre el sacrificio que acostumbraban a hacer los israelitas durante cientos de años, durante miles de años, que era un sacrificio de ovejas, que por definición son imperfectas, ¿no? Porque en este mundo, los animales, el mundo vegetal, nosotros mismos no reunimos perfección. Es un mundo de pecado. Y sin embargo, Jesucristo se transforma en la ofrenda perfecta por diversas razones. Una de ellas, por ejemplo, está en Hebreos 10:10. Allí dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, allí tenemos una dimensión de la perfección. Esta es tan perfecta que se hace una vez y es para siempre. Lo que no sucedía con las ofrendas imperfectas que tenían que ser cada vez, cada mañana, cada tarde en el ceremonial, ¿no? Pero Jesucristo es una vez y para siempre. Además, no hay ni sombra de defecto. El israelita buscaba la ofrenda más perfecta en su tiempo, pero la ofrenda absolutamente perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Él reúne todas las condiciones. Por eso es que en el Señor Jesús, que es la ofrenda perfecta, no hay pecado y ni siquiera hay propensión hacia el pecado. Solo la idea de que tuviese propensión hacia el pecado implicaría que ya no es una ofrenda perfecta. Claro. Y si ya no es perfecta, ya no podría ser sacrificada como perdón para nuestros pecados. Pastor. El sacrificio de Cristo es perfecto, como ya explicó el pastor Rubén, en su naturaleza, en su carácter, pero al mismo tiempo el comentario aclaraba que Cristo, al presentar su sacrificio, que era superior a los animales, también es perfecto en el sentido de que ya no se necesitan más sacrificios, porque Cristo cumple lo que demandaba el pecado, lo que demandaba la ley de Dios, y una vez que Cristo se sacrificó, Pablo dice una vez y para siempre. Desde Cristo ya es vano, ya no es necesario ofrecer más sacrificios. En ese contexto también es una ofrenda perfecta, porque cumplió todos los requisitos. Y de alguna manera, pastor, cada una de los corderos, de los animales que fueron sacrificados en el tiempo antiguo, antes de la venida de Jesús, cada uno de esos animales apuntaba hacia Jesucristo. En otras palabras, no es que los antiguos recibían perdón por el sacrificio de la ofrenda. Claro, claro. ¿No? Sino que todo eso apuntaba de una manera didáctica a aquel que sería el verdadero sacrificio, a Jesucristo. Porque por la sangre de cualquiera de esos corderos ninguno fue perdonado. Fue perdonado solo en el momento que el verdadero cordero fue sacrificado. Igual requería fe también, pastor. Igualmente. Y más todavía, creo. O sea que el plan de la salvación ha sido con esas características siempre, ¿no? El justo vivirá por la fe. Ha sido por gracia mediante la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando Pablo está hablándole eso a su público, a su audiencia, que eran judíos cristianos, recuerden, esto es importante, está utilizando terminología que conocían los judíos. Ahora, pero sin embargo, no debemos olvidarnos que Pablo está utilizando todo esto en la figura o en un contexto del santuario, ¿no? Del santuario terrenal, ¿no? Y hace como vamos a ver en la parte final, hace una alusión grande al santuario celestial. Entonces, y quizás para aquellos amigos que se conectan recién o que están aprendiendo recién la Biblia, cuando escuchan hablar de sacrificio, yo imagino, ¿no? Imagino una persona que está llevando un sacrificio, un cordero, ¿sí? Pero
Pablo está hablando a un público judío que entiende que ese sacrificio ya no está en el desierto más o errante, sino que está en el sistema del templo, ¿no? Del santuario terrenal, Pastor Rubén, y que existía, estaba quizás cerca, habían escuchado, habían ido quizás muchas veces como buenos judíos. Entonces, Pastor, quizás para que nos ayude un poco a entender y hacer un resumen del santuario. Pastor, el santuario era realmente extraordinario. Ya desde el tiempo de Adán, con sus hijos, Caín y Abel, nosotros podemos ver que habían sacrificios. Sí. Lo que ya llevaba de alguna manera incubada la idea de lo que vendría después, el ceremonial del santuario. Entonces, lo que veo es un Dios que está interesado, que quiere que cada ser humano entienda el plan de la salvación y lo quiere hacer a través del santuario. El santuario es una miniatura del plan de la salvación. Una maqueta. Es una maqueta. Es un símbolo del plan de la salvación en prácticamente todos sus detalles, ¿no? El cordero que iba a ser sacrificado apunta al verdadero cordero. El sacerdote de aquel tiempo apunta al verdadero sacerdote. El altar del holocausto tiene un simbolismo. El altar del incienso, la mesa con los panes, el candelabro, cada uno de los elementos del santuario apuntan hacia algún detalle del plan de la salvación. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer integralmente el plan de la salvación, en todos sus detalles, necesitamos conocer lo que ocurría en el santuario. Correcto. ¿Y qué es lo que ocurría, Pastor, básicamente en el santuario? ¿Qué es lo que ocurría básicamente en los 3 compartimentos? Sí, resumidamente, para entender el papel del sacrificio, ¿no? Primero podemos pensar en esos 3 compartimentos, ¿no? ¿Cuáles eran? El atrio, que es el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Esos 3 son los departamentos o los espacios primordiales, ¿no? Pero luego también tenemos dentro del atrio, tenemos el altar del holocausto y el lavacro. Correcto. Entonces ahí yo puedo ver que el holocausto es el lugar donde el cordero era sacrificado. Entonces el sacrificio empezaba ahí en el atrio. En el atrio. En el atrio. Luego el sacerdote llevaba sangre del animal sacrificado hacia el interior del templo, ¿no? Hay un ceremonial que es un poco más detallado, pero básicamente colocaba la sangre, asperjaba entre la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. En el segundo compartimento. Sí, simbólicamente esto significaba que el santuario empezaba a recibir los pecados. Esto significaba que el pecador simbólicamente quedaba libre del pecado, ¿no? Porque el pecado era transferido al animal, y luego el animal a la sangre del animal al santuario. ¿Y esto, Pastor Joab, era una constante de todos los días o era cada qué tiempo, hasta esta parte? Eso era constante todos los días. El sacerdote oficiaba esto. Una vez al año era muy diferente cuando se purificaba el santuario, pero el santuario constantemente estaba ofreciendo, como dijo el pastor, transmitiendo el mensaje de que el perdón de los pecados es constante, es siempre, al menos Dios está con el deseo de perdonar. Y ahora en ese contexto hablamos del sacrificio, ¿no, Pastor? El sacrificio que hemos visto, todos apuntaban a Cristo. Sí, y vamos ya con esto a la tercera parte. Pastor Rubén, no sé si vamos a ser claros con eso, con esto que vamos a decir, pero en el santuario celestial, ¿no? Porque Pablo ya está hablando finalmente, hace esa diferenciación, el autor también de la elección. En el santuario celestial también habrá ese tipo de compartimentos, o en qué lugar de la historia o del compartimento Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿no? Si estamos diciendo que Él es el sacrificio perfecto. Bueno, Jesús muere ¿en dónde muere Jesús? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. En el atrio. O sea, en la tierra. Estamos hablando del espacio ahora, ¿no? Antes de llevarlo al tema del santuario. ¿Dónde muere Jesús? En la tierra, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaba el altar del holocausto en el santuario? En el atrio. En el atrio. En el atrio. Por lo tanto, muy interesante, ¿no? El tema del atrio, nosotros podemos ubicarlo. Lo que ocurre en el atrio es lo que ocurre en la tierra. En la tierra, ¿no? O sea, la muerte de Jesús simbolizaba o era en está cumplimiento. Simbolizada en el altar del holocausto. Correcto. ¿No? Y entonces quiere decir que allí ya va un detalle del santuario que se cumple en el plan de la salvación. O sea, el santuario era una explicación del plan de la salvación.
Entonces ahí está el altar del holocausto, Claro. que representa la muerte de Cristo, el lavacro. Hay algo muy interesante en el agua, ¿no? El agua tiene el agua representa la acción del Espíritu Santo. En algunos lugares de la Biblia, el Señor Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando acerca del Espíritu Santo. Pero también el Señor Jesús habló acerca de la necesidad de nacer de agua. Y el nacimiento del agua es el bautismo. Amén. Y cuando nosotros vamos al tema del agua, podemos remitirnos también a la experiencia del bautismo. ¿Crees en Jesús? Tienes que bautizarte. Ay, ay, ¿Crees en Jesús? El que creyere y fuera bautizado Será salvo. será salvo. Pero eso es apenas todo lo que ocurre al empezar la vida cristiana. Después continúa todavía, ¿no? Entonces, cuando hablamos del santuario, el santuario es como un plan es la ilustración del plan de salvación, ¿verdad? Un bosquejo es la idea clave, ¿no? Porque un el pastor bosquejo. Joab es especialista de bosquejos. Y haciendo detalle, Sí. El sacerdote, para que ingrese al santuario, tenía que lavarse. Si él no se lavaba, no podía entrar. El bautizo no es alternativo. Bien claro dice la Biblia, ¿no? Si crees, bien, bautízate. Y tu bautizo es una demostración que realmente crees. Más adelante la lección habla precisamente de la importancia de la fe. Pero si no se lavaba el sacerdote, no podía ingresar al santuario. Y si nosotros pretendemos llegar al cielo, pues el bautizo, y es una invitación de amor de parte de Dios. ¿Quieres entrar al cielo? Pues nace nuevamente. Quiero darte una nueva vida y tienes que bautizarte. Eso forma parte del plan de salvación. Sí, ahora pastor, en el tema, para no salirnos, pero era importante ilustrarlo en el marco del santuario. Jesús es el sacrificio perfecto. Entonces la muerte en la cruz era el cumplimiento de todos los sacrificios, y dice Pablo, fue un sacrificio por única vez, no más antes ni después. ¿Cómo habrá sido el impacto en las mentes de los judíos que habían sacrificado tantas veces? Yo quiero poner un poquito en los zapatos, pastor. O sea, No, el cristianismo lo que hace es dar una comprensión integral a ese tema. Porque los judíos, con toda la sinceridad que ellos tenían, la mayor parte de ellos se habían quedado únicamente en las ceremonias y en el ritualismo, en la formalidad de las cosas que hacían, ¿no? El sacrificio de cada mañana, y a veces tan empeñados en eso que no se habían, la mayor parte de ellos, puesto a pensar en hacia dónde apuntaban eso. De manera que cuando Jesucristo vino, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. A pesar que todo apuntaba en el santuario a Jesucristo, se enfocaron tanto en los ritos que se olvidaron de hacia quién apuntaban los ritos. Al punto que tuvo que venir Juan el Bautista y señalar a Jesús y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por si acaso no lo saben, el Cordero y el ceremonial del santuario apunta hasta este hombre. Entonces, lo que hace el cristianismo, la enseñanza cristiana, es darle la interpretación cabal al tema del santuario. ahora, cuando Pastor Joab, cuando el pastor habla de la palabra, la interpretación cristiana, generalmente uno entiende que es la bíblica, ¿verdad? Pero ni todos entienden así del tema del santuario. Muchos creen que, o sea, no tienen la idea del santuario celestial, ¿no? ¿Es así o todos entienden? En realidad tenemos una gran bendición, y es que prácticamente somos la única iglesia que ha profundizado en la importancia del santuario, entendiendo lo que dice Pablo, que en el cielo hay un santuario, que en el cielo existe un santuario. No es algo metafórico, no es algo que Pablo lo usó para ilustrar el tema de la salvación. No, Pablo es claro, hay un santuario, y para entender ese santuario tenemos que estudiar el santuario que está en la tierra, y somos la única iglesia prácticamente que comprende muy bien esto. Comprende muy bien, no a la perfección, como bien lo dijo Pastor, porque esto vamos a seguir estudiando en el cielo, pero tenemos que darle importancia al santuario que hay en la tierra, porque hay un santuario real que está en el cielo. Ahora, Pastor Heisen, vivimos en un tiempo de relativismo, ¿no? Hay relativismo moral, que no importa, tú decides qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Hay relativismo en el conocimiento, tú decides lo que es verdadero y lo que es falso. Pero también hay un relativismo hermenéutico, un relativismo de interpretación, según el cual, bueno, cada uno entiende lo que fuese de cualquier texto, y si está interpretado de esa manera para ti, entonces está bien. Nosotros en la palabra de Dios encontramos que
no es que cada uno elige su interpretación. Claro. Encontramos que si seguimos las reglas hermenéuticas de la propia palabra de Dios, ¿no? Incluyendo el principio de sola escritura, ¿no? Sola fe, sola gracia, toda escritura. Entonces, si seguimos correctamente, hay solo una interpretación posible. Lo que hay que hacer es seguir las reglas de interpretación de la propia palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hablo acerca de interpretación cristiana, estoy hablando acerca de la interpretación, ¿no? Correcto. No de una entre muchas que uno puede elegir. Ahora, esto yo quería dejarlo también claro porque pareciera que cuando hablamos del tema del santuario, estamos hablando de un tema más. Pero si nosotros, y con esto vamos a terminar, si nosotros imaginamos el santuario en sus 3 etapas, como ya hemos visto en la Biblia, y no entendemos el tema del santuario en su totalidad, y nos quedamos solamente en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, estaríamos abordando solamente una fase de todo el plan. ¿Me equivoco, pastor? Sí. Es tan interesante esto que hasta el apóstol Pablo en el propio libro de Hebreos dice, ustedes se han acostumbrado a leche, ¿no? A los rudimentos. Sí, sí. Y es necesario empezar a aprender cosas mayores. Maduren, ¿no? por favor. Quizás a eso se está refiriendo, Sí, sí. ¿no es cierto? Justo del santuario. Nos quedamos en la superficie y no ahondamos en las cosas más profundas de la Ahora, palabra. ¿cuál es el peligro, pastor, de entender que de solamente, pastor Joab, cuál es el peligro de solamente decir Jesús es el sacrificio perfecto y ahí termina todo? O sea que Jesús murió por mis pecados en la cruz del Calvario como el sacrificio perfecto. Amén, Señor. Todos creemos en eso, evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos creemos. Jesús, creo que todos creen eso. Y ahí terminamos todo, pastor. Hay un detalle que me llamó la atención y Hebreos 10:10 lo dice, 9:26 también. Y es el hecho de que Cristo con su sacrificio ofrece santificación. Entonces, la vida cristiana no solo es aceptar a Cristo como mi Salvador, Él murió en mi lugar y punto. Que sería la justificación. ¿Qué sería la justificación? Ese sería el atrio. Ese sería el atrio. Ahora viene el proceso de santificación. ¿Qué quiere decir? Que mi vida tiene que cambiar. Y eso es lo que ofrece la muerte de Cristo, santificación para el pecador. Y eso es lo que viene haciendo ahora en su ministerio, ya dentro del santuario, el lugar santo. ¿Qué quiere decir santificación? Que mi vida tiene que ser diferente. ¿Y tiene algún significado, quizás en los panes, el candelabro? ¿Qué es lo que significa la santificación? altar. La santificación viene a ser la aventura de la vida cristiana. Una vez que acepté a Cristo, empieza mi vida cristiana. El aceptar a Cristo y el bautismo es el nacimiento, pero el nacimiento es el inicio. Claro. Y entonces en la vida cristiana también es el inicio, esa primera parte. Yo no puedo quedarme bebé para siempre. Claro. Yo necesito crecer. Es decir, la naturaleza nos muestra que después del nacimiento hay crecimiento. Y también en la vida espiritual, después del nacimiento, que es la justificación y el haber recibido a Jesucristo, entonces viene la santificación. Y el lugar santo tiene 3 elementos interesantes. El lugar santo tiene la mesa con los panes, tiene el incienso y tiene el candelabro. Si nosotros hacemos una aplicación homilética, porque quizá un profesor ahora puede refutarnos y con toda claridad, pero una aplicación homilética puede ser la siguiente. La mesa con los panes representa el pan, que representa la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi camino de santificación? Estudiar la Biblia. Amén. El incienso representa las oraciones de los santos. ¿Qué debo hacer en mi vida de santificación? Orar continuamente, orar más de lo que hago. Ahora, cada vez más. Y el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, pero el Señor también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y cómo ilumina al cristiano? A través del testimonio cristiano, a través de la predicación. Entonces, cuando entramos en el lugar santo, entramos en la santificación. Amén. Que tiene 3 elementos para el crecimiento espiritual básicos, que son la lectura de la palabra de Dios, la oración y la testificación. Si nosotros hacemos eso, crecemos en la vida espiritual y nos preparamos para la glorificación. Y con eso la lección termina, ¿no? Porque habla de un juicio, ¿no? Pareciera que acaba todo en el atrio, pero no, o sea, no, y ni siquiera en la santificación, porque Pablo le dice que tienen que madurar, tienen que crecer, pero finaliza hablando, pastor Joab, del juicio, de un juicio. Y el tono del juicio, cuando Pablo explica del juicio, lo enfrasca en un contexto de celebración. ¿Y cómo es esto, no? Un juez que celebra. ¿Por qué el juicio tiene ese tono de celebración?
Bueno, nosotros muchas veces contextualizamos el juicio de Dios con el juicio que vemos en esta tierra. Y es que a ninguno de nosotros nos gustaría caer en el juicio. Y normalmente los juicios en la tierra, o al menos los procesos que se ven, es para encontrar al culpable. ¿Quién es el culpable? Si nosotros eso llevaríamos al cielo, estamos perdidos porque todos somos culpables. No hay justo ni uno solo. El juicio del cual habla Pablo en Hebreos es el juicio de liberación del pueblo. Es un juicio cuando Dios decide a favor de su pueblo. De vindicación. ¿No? Así es, en el cual el pueblo recibe la salvación y la vida eterna. Y en ese contexto, pues, encierra ese motivo de alegría, y al mismo tiempo el enemigo será destruido para siempre. Lo que significa que no habrá más dolor, no habrá más pecado, y toda esa destrucción será para siempre. Entonces, es un juicio no para tener miedo, no es un juicio para asustar a las personas, al contrario, es un juicio para alegrarnos, porque lo que se busca es nuestra salvación, y lo que Dios desea de nosotros, pues, es el arrepentimiento y buscar el perdón de Dios. Pastor, palabras finales, Pastor Rubén. Lo maravilloso que es nuestro Dios, ¿no? Ya de antemano, Él, a través del santuario, había mostrado las grandes realidades del plan de salvación. Por lo tanto, nosotros podemos ubicarnos plenamente en qué etapa estamos. Jesucristo ya ofreció su vida. Ya no estamos en la etapa del atrio, ¿no es cierto? Porque nosotros lo aceptamos a Jesucristo, que ya hizo su sacrificio por nosotros. Ahora Jesucristo está en el lugar santo, intercediendo por nosotros. Estuvo en el lugar santo y entrando ahora en el lugar santísimo. Por lo tanto, nosotros podemos tener pleno acceso ahora al trono de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro representante. Pastor, palabras finales. Hay una pregunta que la lección planteó en el día domingo y hablaba de la ley. ¿Por qué la ley es fundamental en el Evangelio? ¿Por qué la ley es importante al momento de presentar el Evangelio? Vamos a encontrar que muchas veces ya no se quiere escuchar de la ley. Pero es interesante porque la ley presenta el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? El amor de Dios. Si la ley podría cambiar, si la ley podría variar en lo más mínimo, entonces Cristo fácilmente pudo cambiar la ley. Y con eso evitaba todo ese plan de salvación que involucraba su muerte. Pero la ley demandaba la muerte del pecador. En consecuencia, o éramos nosotros o era alguien más, porque la ley no puede ser cambiada, ya que Dios no cambia. Entonces, o era nuestra muerte o era el sustituto, como dijo el Pastor Rubén. Y en ese contexto Cristo dijo, como mi ley no puede ser cambiada, como la ley es eterna, voy yo a morir por mis hijos. Yo voy a pagar la deuda que nosotros hemos adquirido. Y es así que la ley de Dios también es reivindicada ante el universo como una ley justa, como una ley perfecta que no puede ser alterada, y Cristo es el que pagó nuestra deuda. Y por eso podemos, pues, con mucha confianza, como dice Pablo, acercarnos, porque Él está intercediendo en nuestro favor, acercarnos a su presencia. Excelente, muy bien. De esta manera entonces entramos a las preguntas de aplicación. ¿Qué decirle, Pastor Rubén, qué decirle a un joven que siente que las cosas que hace no son suficientes para alcanzar el perdón? No, bueno, por más que haga lo que haga la iglesia, sigue teniendo todavía el sentimiento de culpa. Lo que hay que decirle es la verdad, ¿no es cierto? Y la verdad es que realmente con lo que hace no puede alcanzar la salvación, ¿no? Entonces, porque la salvación no tiene que ver con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Tiene que ver con la aceptación del sacrificio de aquel que murió en nuestro lugar. Porque el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación, pero no se hará efectivo nunca si es que yo no lo acepto. Es una gracia que se me entrega, que si yo la rechazo, no la voy a recibir. Necesito aceptarla. Y aceptándola, entonces Jesucristo entrará en mi corazón y tendré la experiencia del perdón. Los seres humanos siempre han tenido la tendencia a ofrecer diferentes tipos de sacrificios a Dios a cambio de perdón o salvación. Algunos le ofrecen actos heroicos de penitencia, viajes largos y demás. Otros ofrecen una vida de servicio, otros ofrecen dinero, etc.
¿Cómo deben considerarse estos actos a la luz del sacrificio de Cristo? A la luz del sacrificio de Cristo, según Hebreos. Nuestras obras nunca van a poder salvarnos, nunca. Y ya hemos estudiado que todo sacrificio que se hacía era imperfecto, era simplemente un símbolo, era una sombra. El verdadero sacrificio ya lo hizo Cristo, y todos esos actos, con muy buenas intenciones que pueda tener, no pueden traer salvación a la persona. El único que salva, el único mediador es Cristo, y Él ya pagó. Y al contrario, debería ser una liberación para quienes realizan esos actos, porque ya el precio ha sido pagado, nuestra deuda ha sido cancelada, y solo tenemos que creer y entrar en la santificación. Muy bien, de esta manera, después de esas preguntas y respuestas, vamos a finalizar el programa con el CREA. Algunas tareas, ¿qué podríamos hacer? Cosas concretas, Pastor Joab, después de estudiar esta lección, ¿qué cosa podrían hacer práctico nuestros amigos? Apreciados amigos, algo que siempre refuerzo y pido es el alimentarse de la palabra de Dios. En el proceso de santificación tenemos que alimentarnos sí o sí de la palabra de Dios. Y pongan ustedes un horario, separen del día la hora en el momento que tú tendrás tu comunión con Dios. Pero no dejes de leer, no dejes de estudiar. Quizás es algo difícil muchas veces. Sigue estudiando. Y luego el Señor, poco a poco, a través de estas herramientas, a través de diferentes formas, el Señor te irá aclarando. Pero haz el compromiso de alimentarte de la palabra de Dios, de alimentarte del pan de vida que es nuestro Señor. Muchas gracias. Seguramente hay gente alrededor tuyo que sigue creyendo todavía que Dios perdona los pecados de muchas maneras, ¿sí? De varias formas, pero no saben que Jesús ya pagó todo. ¿Por qué no llevarle un mensaje o un estudio bíblico, un curso bíblico? Te animamos a que puedas llevar también esta verdad de esta manera, abriendo la Biblia y compartiendo, para que, como dijo ya el pastor Joab, sean liberadas también. De esta forma queremos finalizar con las preguntas claves, y está el pastor Rubén Montero listo para las preguntas. Pastor Joab, acompáñanos ahí. Mis queridos hermanos, 5 preguntas claves para este momento. Por favor, coloquen ahí la respuesta que ustedes creen. La pregunta 1 dice: Dios nunca usó las costumbres del tiempo de Abraham al realizar su pacto que incluía cortar animales por la mitad. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Hemos hablado acerca de eso, ¿no? Hemos hablado ahora. ¿Qué dice Pastor Joab? ¿Falso o verdadero? Vamos a dejar que... Falso, hay que darle a los amigos. Bueno, sería falso, Pastor Rubén. Falso, entonces, falso. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 2. El sistema de sacrificios israelita tenía 5 tipos diferentes de sacrificios. ¿Falso o verdadero? Falso o verdadero. Ustedes escriban allí si es falso o es verdadero. ¿Qué dice Tenía 5, hemos dicho, ¿no? Los 5. Eran 5. Y la lección también claramente lo dice. Entonces, verdadero, pastor. Respuesta verdadero. Verdadero. Felicitaciones a los que marcaron verdadero. Pregunta 3. El sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual y ofrece un ejemplo para observar y seguir. ¿Falso o verdadero? ¿Qué piensan ustedes? El sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual y ofrece un ejemplo para observar y seguir. Verdadero. 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 Y es textual lo que usted dijo, pastor. Sí, la lección lo dice textualmente. Así. Así que verdadero. El sacrificio santifica. Así es. Vamos con la pregunta número 4. En el sistema israelita del santuario, la purificación de los pecados se daba en 2 fases. ¿Falso o verdadero? En el sistema israelita del santuario, la purificación de los pecados se daba en 2 fases. ¿Falso o verdadero? ¿Qué les parece? Coloquen ahí falso o verdadero según ustedes estén pensando, ¿eh? La respuesta es verdadero. La primera fase, que era la fase diaria, sacrificio diario, y la segunda, una vez al año, ¿no? El día de la expiación. Pregunta número 5. Quizás podría alguno decir, no, pastor, y ustedes han dicho 3. ¿No?
Estamos hablando de 3 compartimentos del santuario. Ajá. Y aquí estamos hablando de Fases. 2 ceremonias, 2 tipos de ceremonial que se llevaban en el santuario para el perdón de los pecados, ¿no? Que sería el continuo sacrificio, que es el sacrificio diario, Ujú. y el sacrificio anual, que es el día de la expiación. Vamos ahora con la pregunta número 5. Cada cristiano puede y debe contestar personalmente las acusaciones de Satanás contra él. ¿Falso o verdadero? Ah, ¿Qué les parece? ¿Qué dice el pastor Juan? podría contestar, ¿no? Y eso nos llevaría a cometer el error Pero, de Eva. pero no puede. Entonces, respuesta falsa. Falsa. ¿No? Para eso es que tenemos a nuestro intercesor, mis Amén. hermanos, ¿no? Para eso está nuestro mediador. Respuesta falso. Bien, mis hermanos, espero que hayan sacado todos 20, la máxima nota. Sí, sí. O si no, prepárense para el examen de la próxima semana. Muchas gracias, Pastor Rubén. Muchas gracias, Pastor Joab. Creemos que ha sido un estudio muy fructífero. Gracias por conectarte. No te olvides de compartir este video con tus contactos, este link, para que más personas puedan aprender. Recuerda que este video está disponible ya días antes de su estreno, así que te invitamos a que te suscribas al canal y puedas también activar la campanita de notificación para que conozcas las novedades de Adventistas UPS. Vamos a finalizar cantando, pero antes queremos despedirnos con una oración. Pastor Joab. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre amante, muchas gracias, porque vamos entendiendo, Señor, un poco más el sacrificio que tú hiciste por nosotros, tu obra en el santuario, querido Dios, y el deseo que tienes de santificarnos para tener una vida mejor en esta tierra, que es una preparación para el cielo. Querido Dios, ayúdanos a seguir estudiando tu palabra, ayúdanos a poner en práctica, a compartir con nuestro testimonio, a compartir con nuestras acciones, Señor, la gran verdad de que tú estás en el cielo intercediendo por nosotros y amas a todo el mundo. Permítenos ser luz, querido Dios, para aquellas personas que están cerca de nosotros. Que tu palabra siga siendo estudiada, te rogamos, querido Dios, y sigamos creciendo para ese encuentro glorioso que está cerca. Te pido estos favores en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. Tiene diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré